Bueno, vamos a comenzar con un ejercicio de ya el caso de proyectiles, que es movimiento en dos dimensiones, ¿verdad? Movimiento en dos dimensiones, como habíamos discutido en la clase. Entonces, el ejercicio dice, como se muestra, un barco enemigo está en el lado este de una isla montañosa, como se muestra en la figura. El barco enemigo maniobra a 2.500 metros del pico de una montaña de 1.800 metros de alto y dispara proyectiles con una rapidez inicial de 250 metros por segundo. Si la playa oeste, que se refiere aquí a la playa que está a este lado, está horizontalmente a 300 metros del pico, ¿cuáles son las distancias desde la playa oeste, o sea, desde aquí, a la que un barco puede estar seguro del bombardeo del barco enemigo? Entonces nos están preguntando a qué distancias puede pasar un barco a este lado sin que le pegue el bombardeo del barco de este lado, ¿verdad? Entonces lo que andamos buscando no es una sola respuesta, sino que un rango de respuestas. Un rango de respuestas de posiciones en las que puede andar el barco a este lado. Entonces vamos a reconocer las cantidades que nos da el ejercicio. Pueden ver de que tenemos una posición X de 2.500 metros. Vamos a ver, déjenme cambiarle esto. También en ese mismo punto tenemos la posición en Y, que es la altura de la montaña, que son 1.800 metros, ¿verdad? Sí, 1.800 metros de alto. Y tenemos que se dispara a una velocidad inicial de 250 metros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros encontrar cuáles son las distancias a las que un barco a este lado va a estar a salvo? Pues la imagen ya nos da algunas pistas, pero el análisis que se debe hacer es a partir de ángulos. Habíamos discutido de que hay ciertos ángulos que permiten un alcance horizontal mayor que otros. Entonces, un ángulo más alto o un ángulo máximo va a permitir un alcance mínimo y un ángulo mínimo va a permitir un alcance máximo. Entonces nosotros tenemos que encontrar esas dos cosas: un ángulo máximo y un ángulo mínimo, para a partir de estos ángulos encontrar alcance en X, ¿verdad? Alcance en X. Entonces, básicamente tendríamos, si ustedes notan, el problema no menciona nada absolutamente acerca de tiempo, no tenemos nada de información del tiempo. Significa que tendríamos que trabajar las ecuaciones del movimiento para dos dimensiones, aparte en X y aparte en Y, formando una ecuación de ángulos sin tomar en cuenta el tiempo, porque no lo tenemos, no es información que nos da el ejercicio. Entonces vamos a plantear nuestras ecuaciones. Ok, voy a cambiar de color aquí. Y nosotros sabemos que para el movimiento en X, la única ecuación que se cumple, porque el proyectil en X lleva movimiento rectilíneo uniforme, o sea, aceleración cero, por lo tanto la única ecuación que se cumple es que X final es igual a X inicial más velocidad inicial en X por tiempo. Y aquí podríamos tomar que este punto de disparo, aquí, ¿verdad? Este punto, sería un punto de posición inicial en cero. Entonces nos queda que X final es igual a velocidad inicial en X por tiempo. Pero sabemos también que la velocidad inicial en X aquí es igual al componente de la velocidad, ¿verdad? O sea, velocidad inicial coseno del ángulo inicial de disparo por tiempo. Ahí tenemos la ecuación para el movimiento en X. Ahora movámonos al movimiento en Y del proyectil. Sabemos que ahí se cumplen tres ecuaciones, pero nosotros lo que tenemos son información de las posiciones y la velocidad inicial. Esta información tenemos nosotros. Entonces, a partir de esa información puedo irme a la segunda ecuación de movimiento para posición en Y, que me dice que Y final es igual a Y inicial más velocidad inicial en Y por tiempo menos
un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Considerando y inicial como 0, entonces nos queda que y final es igual a velocidad inicial en y, que es la componente velocidad inicial seno del ángulo inicial por tiempo, menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Ok, y aquí vamos a aprovechar a hacer algo que solo lo habíamos hablado en la clase, no lo habíamos deducido, que es la ecuación de trayectoria. Sin embargo, no vamos a deducir exactamente la de trayectoria, sino que vamos a dejar una ecuación en función de ángulos, como habíamos dicho, que también está dada en una de las presentaciones, pero vamos a aprovechar ahorita para deducirla. Entonces, como les decía, estas dos ecuaciones de posición en X y posición en Y contienen tiempo. Y sabemos que este movimiento que está pasando en Y y en X, lo que tienen en común es que están pasando al mismo tiempo. Entonces, yo puedo despejar en alguna de estas ecuaciones y sustituir en la otra. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que vamos a despejar en esta para el tiempo. Y nos va a quedar aquí que, lo voy a reescribir por si acaso, X final, velocidad inicial por coseno del ángulo inicial por tiempo. Voy a despejar para el tiempo pasando todo esto a dividir. Entonces me va a quedar que el tiempo es igual a la posición final en X dividido entre velocidad inicial coseno del ángulo inicial. ¿Ok? Y ese tiempo lo vamos a sustituir en Y final, o sea, en lo que tenemos ahí. Hagamos eso. Entonces, sustituyendo en Y final, tenemos que velocidad inicial, seno del ángulo inicial por tiempo, pero ahora el tiempo es X final entre velocidad inicial por coseno del ángulo inicial menos un medio de la gravedad por tiempo, que es eso también, esto también, al cuadrado, ¿verdad? Todo esto al cuadrado. Y ahí tenemos una ecuación que tiene velocidad inicial, que es un dato conocido, tiene posición final, que es un dato conocido, la gravedad es dato conocido, y yo necesito encontrar el ángulo. Entonces, esta ecuación pues se puede simplificar un poco más. Vamos a hacerlo. Simplificando. Ok, entonces y final va a ser igual. Si ustedes ven aquí queda velocidad inicial entre velocidad inicial, esto se cancela. ¿Sí? Y queda un seno sobre coseno. Y si ustedes se recuerdan, seno sobre coseno del mismo argumento es tangente. Entonces en ese primer término nos queda x final en el numerador, tangente del ángulo inicial, las velocidades iniciales se cancelaron. Vamos a ver, permítanme hacer esto más abajo mejor. Menos un medio de la gravedad, este término, estoy ahora trabajando con este término, x final al cuadrado dividido entre velocidad inicial al cuadrado por coseno cuadrado de teta inicial. Eso es lo que tenemos ahora. Y aquí podríamos nosotros usar una identidad trigonométrica para simplificar aún más. Si ven, básicamente aquí lo que tenemos es un 1 sobre coseno cuadrado. Y nosotros sabemos que 1 sobre coseno, ¿qué es? 1 sobre coseno es secante. Entonces, voy a poner asterisco, porque solo es una identidad trigonométrica. 1 sobre coseno cuadrado es secante cuadrado. Pero secante cuadrado también es otra identidad trigonométrica que es 1 más tangente cuadrado. Entonces esta identidad la vamos a sustituir acá para que entonces nos quede una ecuación solo con tangentes del ángulo inicial. Vamos a sustituir. Y final es igual a x final, tangente de teta inicial, solo estoy copiando ahí, menos un medio de la gravedad, x final al cuadrado, entre velocidad inicial al cuadrado, y en vez de 1 sobre coseno cuadrado, multiplicamos por 1 más tangente cuadrado de teta. ¿Ok? Y aquí distribuyamos, este término se vuelve a copiar, menos un medio de la gravedad, x final al cuadrado, entre velocidad inicial al cuadrado, que es este término por 1, ¿verdad? Y luego este término por el tangente cuadrado. Entonces queda menos un medio de la gravedad por x final al cuadrado, entre velocidad inicial al cuadrado, tangente de teta, tangente cuadrado de teta. Y entonces, ¿a qué hemos llegado? Si ustedes notan aquí,
a lo que hemos llegado es básicamente una ecuación cuadrática de tangente. Una ecuación cuadrática de tangente donde todo lo demás yo ya lo conozco. Y entonces vamos a sustituir los datos, que ya los conocemos. Sustituyamos. Y final habíamos dicho que era 1800. ¿Por qué estamos poniendo y final como 1800? Porque estamos poniendo que ese es básicamente el límite al que puede pasar el disparo, 1800, ¿verdad? Menos de 1800 pegaría con la roca y más de 1800 pues sobraría el espacio. Entonces lo estamos poniendo al límite, 1800, y a esa distancia de alcance también de 2500. Esos son los datos que vamos a sustituir acá. Entonces nos quedaría 1800 en Y es igual a la distancia en X, que eran 2500, tangente del ángulo inicial, menos 1/2 de 9.8 por 2500, no voy a usar unidades por ahora, porque estoy sustituyendo bastantes números, entre 250 al cuadrado, y aquí lo mismo, ¿verdad? 1/2 a 9.8, 2500 al cuadrado, entre 250 al cuadrado, tangente cuadrado de teta. Si desarrollan estos números en la calculadora, van a obtener que acá queda el 2500, esto queda igual. Menos 1/2 de 9.8, 2500 al cuadrado, y acá me falta, por 9.8, entre esto da menos 490. Y este término da lo mismo, menos 490, solo que multiplicado por tangente cuadrado de teta. Si despejan el 1800, entonces igualamos todo a 0 y nos va a quedar, y ordenando del término que está cuadrático al lineal, entonces quedaría menos 490 tangente cuadrado de teta inicial más 2500 tangente de teta inicial menos 490 menos 1800, porque lo pasamos al otro lado, y eso le va a dar menos 2290 igual a 0. ¿Y qué tenemos aquí? Pues una cuadrática, ¿verdad? Una cuadrática, como les dije, una cuadrática en tangente de teta, como si mi tangente de teta, básicamente lo que estoy diciendo es que mi tangente de teta es mi X, lo podríamos reescribir así, menos 490 cuadrado más 2500 X menos 2290 igual a 0. Y esta es la cuadrática que tenemos que resolver, ¿verdad? Al resolver esa cuadrática, no sé, en su calculadora o aplicando la ecuación cuadrática, van a obtener dos valores. Van a obtener un x1 que corresponde a un tangente de teta 1, le voy a poner, que les va a dar 3.905, y un x2 que corresponde a un tangente de teta 2, que es 1.20. Entonces, para encontrar ángulos, ¿qué tenemos que hacer? Tangentes inversas, ¿verdad? Teta 1 va a ser tangente inversa de ese valor de 3.905, que le va a dar 75.636 grados. Y ya vamos a ver qué significa esto. Voy a hacer un poco para acá. Y teta 2, tangente inversa de 1.20, que corresponde a 50.19 grados. ¿Okay? Ahora, ¿qué significan estas dos respuestas? Lo que habíamos mencionado anteriormente. Significan un ángulo máximo y un ángulo mínimo de disparo donde yo puedo calcular mis alcances. Entonces, por ejemplo, este ángulo de 75.63 corresponde a mi ángulo que me va a dar el alcance mínimo. ¿Por qué? Ese ángulo de 75 es un ángulo alto. Entonces, entre más alto el ángulo, más corto mi alcance. Sí. Pero entre más bajo el ángulo, bueno, hay otros mínimos, ¿verdad? Más alcance puedo lograr. Dependiendo, el mejor alcance son 45 grados, como habíamos mencionado. Pero acá tengo un 50. Entonces, este me va a dar, el de 50 me va a dar el alcance máximo. Y entonces,
Con esos ángulos puedo encontrar alcance máximo, alcance mínimo, y una vez que tenga esos alcances, encontrar el rango en el que el barco puede estar a salvo. Vamos a seguir con esa parte entonces. Vamos a continuar aquí. Y entonces, alcance significa posición en X, ¿verdad? O distancia en X. Sabemos que la ecuación que se cumple para la distancia en X la teníamos acá, que es esta. Posición final es igual a velocidad inicial coseno del ángulo inicial por tiempo. Los ángulos ya los tenemos, pero el problema es que no tenemos los tiempos. Entonces, aquí tenemos que hacer otro juego. Vamos a volver a sustituir, nada más que vamos a sustituir las ecuaciones al revés. Voy a reescribir esta ecuación y ahora, para sustituir este tiempo me voy a ir a la ecuación en Y, que es Y final es igual a Y inicial más velocidad inicial en Y por tiempo menos 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Nosotros sabemos de que el disparo, para encontrar el alcance, el disparo en Y parte de 0 y al tocar el agua llegaría a la misma posición inicial, ¿verdad? Posición inicial y final son la misma. O sea, llegaría a la referencia. Significa que estas dos van a ser 0 al llegar al agua. Y solo nos va a quedar menos velocidad inicial en Y por tiempo es igual a menos 1/2 de gravedad por tiempo al cuadrado. Y aquí ya puedo despejar para el tiempo para sustituirlo acá. Entonces, vamos a cancelar estos negativos, vamos a cancelar un tiempo y nos queda que el tiempo es igual a 2 veces la velocidad inicial en Y por gravedad. Pero la velocidad inicial en Y es velocidad inicial seno del ángulo inicial entre la gravedad. Y ahora ya tengo una expresión del tiempo en función de las variables que tengo del ejercicio. Y lo vamos a sustituir acá. De hecho, este valor ya lo pueden obtener para uno de los casos. Yo lo estoy dejando todo en variable, pero ustedes lo pueden obtener desde ya sustituyendo. Entonces voy a comenzar con el primer caso. Bueno, primero voy a sustituir la ecuación. Aquí es velocidad inicial, Velocidad inicial, coseno de teta inicial por el tiempo que va a ser 2 veces la velocidad inicial seno del ángulo inicial sobre la gravedad. O sea que la posición se va a poder encontrar haciendo 2 veces velocidad inicial al cuadrado, porque queda v por v, coseno de teta inicial por seno de teta inicial, todo esto dividido entre la gravedad. ¿Okay? Así vamos a poder encontrar la posición para cada uno de los casos. Comencemos entonces. Para el primer ángulo, que va a ser voy a usar el ángulo más pequeño, recordando siempre que el ángulo más pequeño lo que me da es el alcance máximo. ¿Ok? Entonces, sustituimos y tengo que x es igual a 2 veces la velocidad inicial, que eran 250 metros por segundo, coseno de 50.19 por seno de 50.19, todo eso dividido entre 9.8. Y eso nos va a dar 6.273.18 metros. Pero por supuesto, estos 6.273 metros son desde que parte del barco que dispara. Entonces, si yo quiero encontrarlo, la pregunta es cuáles son las distancias desde la playa oeste, o sea, desde aquí, significa que a mi distancia total, que calculamos era el alcance máximo, o sea, imagínense que es desde aquí hasta aquí. Si yo quiero encontrar la distancia desde aquí a salvo, entonces tengo que restarle el 2500 y el 300. Vamos a hacer eso. Posición 1, salvo le voy a poner. Una salvo va a ser los 6.273 metros menos los 2.500 menos los 300. Y eso les va a dar aproximadamente 3.473.18 metros.
¿Ok? Y como es el alcance máximo, es decir, un disparo que se haga a ese ángulo va a lograr ese alcance máximo. Ese alcance máximo, no va a haber otro disparo mayor que ese, porque nos resultó ese ángulo máximo, no se va a pasar de eso. Significa que el barco, cualquier barco, puede navegar a una distancia mayor que esta y estar a salvo. ¿Ok? Voy a marcar esta respuesta, porque básicamente ahí ya encontramos uno. Ok, y ahora analicemos el otro caso. Para el ángulo 2, que es el ángulo de 75.636, que es el caso de un alcance mínimo, ¿verdad? Lo mismo, sustituimos los valores, nada más que ahora con el ángulo de 75. Dividimos entre 9.8. Y esto les va a dar aproximadamente 3065.38. De nuevo, este alcance mínimo va a ser desde el punto de disparo. Entonces también le tenemos que restar, imagínense que sea esta distancia, les tenemos que restar también el 2500 y el 300 para tener el dato desde la costa. Y le vamos a poner x2 a salvo. X2 a salvo entonces sería 3065.38 menos 300 menos 2500. Y eso es igual a 265.38 metros. Y ahí tenemos otra respuesta. Eso significa, como este es el alcance mínimo, significa que con ese ángulo mínimo, a una distancia desde la costa hasta acá son 265 mínimo, o sea que no va a ser menos que eso. Significa que un barco puede andar en esta región menor a eso sin que le caiga un disparo. Entonces nuestra respuesta puede quedar planteada así, como una distancia segura desde la costa, ¿verdad? Desde la costa oeste es cualquier distancia menor a 265.38 metros y cualquier distancia mayor a 3473.18 metros. Esas son las distancias seguras desde la costa oeste. Déjenme ponerlo más bonito. Y esta sería la respuesta final de nuestro ejercicio. Esta sería. ¿Ok? Entonces, de nuevo, lo que hicimos en este ejercicio es analizar el proyectil, que es un disparo, considerando ángulos, ¿verdad? Ángulos, como no teníamos información de tiempo, entonces despejamos de una ecuación para sustituir en la otra, recordando que el movimiento en X en un proyectil es movimiento sin aceleración, solo se cumple esta ecuación, y el movimiento en Y sí es acelerado con la aceleración de la gravedad. Despejamos para la de en X en tiempo, la sustituimos en Y. Hicimos unas cuantas identidades trigonométricas para simplificar y llegar a una cuadrática de tangente, de teta. Resolvimos la cuadrática y obtuvimos los ángulos que nos van a dar el alcance máximo y el alcance mínimo. Luego, como no teníamos tiempo, volvimos a sustituir, solo que ahora despejamos en la ecuación de Y y sustituimos en la ecuación de X, y empezamos a sustituir los casos del primer ángulo para obtener alcance máximo y el del segundo ángulo para obtener alcance mínimo, y luego analizamos cuál sería el rango de distancia segura. Y eso sería todo. Nos vemos.